Hola a todos, y bienvenidos a la serie del Incidente del Silbido, una creación del talentoso Vibing Leaf, canal donde ya hemos analizado varias de sus creaciones con historias inquietantes. Esta serie está ambientada en el universo de Roblox, donde los jugadores se toparán con una entidad misteriosa que los desconcierta. Esta recomendación me la hicieron llegar varias personas en videos anteriores. Sin nada más que mencionar, además de recomendar primero experimentar los videos originales, adentrémonos en la serie. El primer video lleva el mismo nombre que la serie y nos presenta a su protagonista, un jugador llamado Helen Martin 39, quien se encuentra participando en un juego de disparos. Desde el inicio, demuestra ser inexperto en este tipo de juegos, ya que falla repetidamente al disparar. En cierto momento, la pantalla se congela por unos segundos y al reanudarse, su personaje aparece muerto en el suelo. Sin embargo, reaparece casi de inmediato. Es entonces cuando comienza a surgir elementos inquietantes. Al regresar al mapa junto a los demás jugadores, los sonidos de disparos empiezan a desvanecerse y los colores del juego, incluyendo el entorno y los personajes, se tornan más oscuros. Lo único que se escucha es un susurro ininteligible, acompañado por la aparición de una misteriosa entidad frente a Helen. Los nombres de los jugadores desaparecen poco a poco, hasta que solo quedan dos, el de Helen Martin 39 y otro más, escrito en hebreo, que se traduce como flores. Los susurros continúan de fondo mientras la entidad se desvanece. Helen comienza a explorar el mapa sin encontrar a nadie. Durante unos segundos reina el silencio, hasta que se oyen disparos a lo lejos, aunque sin una fuente visible. Movido por la esperanza de encontrar a otros jugadores, decide seguir el sonido. Pero su visión pronto se ve alterada, ya que todo se oscurece todavía más. El juego se congela y aparece lo siguiente. La descripción indica que el jugador comenzó a ser seguido por un usuario extraño que aparecía en todas sus partidas. Tras reportarlo, este desapareció por un tiempo, pero eventualmente volvió. El autor no sabe si se trató de un error del juego o si su cuenta fue hackeada. Este primer video nos deja varias preguntas. ¿Quién es la entidad que apareció? ¿Por qué el nombre de los demás jugadores ya no estaban? ¿Y por qué el nombre de esta figura está escrito en hebreo como flores? Todo sugiere que lo que está ocurriendo va mucho más allá de un simple fallo del juego. El segundo video, titulado Silbido Roblox, comienza mostrando una versión bastante antigua de la plataforma, probablemente entre 2006 y 2010, según la interfaz de salud y los controles visibles. En este video conocemos a Vibing Leaf, quien juega junto a otro usuario llamado MTG-1531. Tras morir varias veces, Vibing Leaf logra llegar hasta la meta. En ese momento, hace zoom al rostro de su personaje, y luego ocurre lo siguiente. Se muestra nuevamente la escena final del video anterior, pero ahora con una imagen más distorsionada y oscura, lo que confirma que esto forma parte de la entidad Flores. Su aparición aquí también sugiere que esta entidad existe desde versiones muy antiguas de Roblox. Posteriormente, aparentemente la entidad pregunta si se ha escuchado el silbido e indica que se deben cubrir los oídos. Acto seguido, Vibing Leaf se encuentra cara a cara con la misteriosa figura, la cual comienza a crecer de forma amenazante con cada segundo que pasa.
El fragmento con la nota dice lo siguiente: han reportado sufrir convulsiones después de encontrarse con el silbido. Estas convulsiones se caracterizan por espasmos repentinos, pérdida de conciencia y posibles lesiones. Aunque la existencia del silbido sigue sin confirmarse, el impacto en jugadores jóvenes es innegable. Expertos y administradores han investigado el fenómeno del silbido. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden su existencia. Algunos creen que es un... y finaliza el texto. Esto deja en claro que la figura conocida como Flores no solo forma parte del juego, sino que está vinculada a algo mucho más oscuro. Este video revela más sobre esta entidad. Ahora sabemos que existe desde versiones antiguas de Roblox y que puede afectar negativamente a los jugadores, no solo por la experiencia del juego, sino también en la vida real. El siguiente video se titula Roblox Obby y nos presenta a 3 jugadores: Colin Martínez 10, Glove 921 y Shrek 360. Los 3 personajes son amigos, y es Glove quien graba la pantalla mientras intentan completar el juego. Al principio, todo transcurre con normalidad, se hacen bromas entre ellos y avanzan juntos. Pero en un momento, Shrek desaparece repentinamente del juego. Sus amigos asumen que tuvo que irse y continúan sin él. Con el tiempo, los 2 jugadores restantes llegan al final. Glove comienza a despedirse de sus espectadores, mencionando que Shrek seguramente tuvo que irse a hacer tareas. En ese momento, Glove comenta que está experimentando bastante lag, y tras unos segundos, Shrek reaparece saludando como si nada. Glove le pregunta qué ocurrió y si está bien, retrocediendo hasta el inicio para reencontrarse con él. Shrek le responde que los estaba esperando allí, lo cual ya resulta extraño. Pero lo más inquietante es su actitud. Parece confundido, como si no recordara cómo se juega, y comienza a hablar de forma robótica, repitiendo palabras como amigos y cómo jugar el juego. Después, el juego de Glove se crashea por el lag, pero logra volver, solo para descubrir que a Colin también se le había cerrado. Las respuestas mecánicas y el comportamiento errático de Shrek despiertan las sospechas de Glove, quien nota que algo no está bien. La música de fondo se vuelve cada vez más distorsionada, hasta que Glove le dice directamente que nunca ha hablado así y le pregunta si realmente es su amigo. La respuesta que recibe es esta. La sospecha de Glove era clara, y es que el personaje era en realidad Flores, como revela el nombre en la parte superior derecha de la pantalla, justo cuando la figura muestra su verdadera forma. La pantalla se vuelve negra, dando a entender que el juego podría haberse crashado nuevamente. Sin embargo, pronto volvemos a ver a los 3 amigos reunidos, esta vez en un juego diferente. Ahora están junto al verdadero Shrek, quien ya ha visto la grabación del suceso anterior. Él confirma que, en ese momento, su cuenta fue desconectada, lo que prueba que no era él quien estaba presente antes. Colin propone reportar lo ocurrido, pero Glove tiene otra idea: subir al video y aprovechar que captaron un fenómeno jamás visto, esperando obtener muchas vistas y likes. A Shrek le entusiasma la propuesta, pero Colin aún siente miedo de que la entidad regrese. Aún así, el resto no parece preocupado, y Shrek asegura que ya cambió su contraseña por seguridad. Al final, logran convencer a Colin, motivados por la posibilidad de volverse virales, gracias a este extraño y anómalo encuentro. Existe un video adicional, pero fue subido en el Día de los Inocentes, y en la descripción se aclara que no es canon dentro de la serie, así que su contenido por ahora no es de interés para la historia. El uso de la palabra Flores como nombre de esta entidad es extraño, pero no parece ser aleatorio. A primera vista, el término puede parecer inofensivo o incluso bello, lo que contrasta radicalmente con la naturaleza siniestra del personaje. Este contraste puede ser una elección deliberada para crear una disonancia emocional, un recurso común en el horror psicológico: tomar algo aparentemente inocente y transformarlo en un símbolo del mal. Además, las flores suelen asociarse con vida, belleza, renovación o incluso conmemoración, como en los funerales. En este contexto, Flores podría ser una metáfora de lo que esta entidad representa. Está Flores floreciendo dentro del código del juego,
creciendo silenciosamente como un virus oculto? ¿Es una entidad que surge en los espacios olvidados del sistema, como flores que brotan en una zona abandonada? ¿O quizás flores representa a las víctimas del fenómeno, como una forma simbólica de recordarlas? El hecho de que el nombre esté en hebreo también puede tener intención. El hebreo es una lengua antigua, asociada con lo sagrado, lo enigmático o lo arcano. Usarlo le da un matiz más esotérico al personaje, reforzando la idea de que su origen está más allá del entendimiento común o del propio juego. La serie no solo es una historia sobre una entidad digital, sino una exploración del miedo a lo desconocido en los espacios virtuales, la pérdida de control, la suplantación de identidad y la difusa frontera entre lo real y lo digital. Con Flores, Vibing Leaf ha creado una figura enigmática cuya amenaza no se basa en el susto inmediato, sino en lo que insinúa lentamente, dejando preguntas abiertas que inquietan después de haber terminado de ver un video. Y hasta aquí estaré llegando la serie por ahora. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.